Muy buenas tardes a todos y a todas, acá en una nueva entrevista y tenemos a una invitada especial, es licenciada en Educación de la Universidad de Santiago de Chile, profesora de Estado en Historia y Geografía de la misma universidad, magíster en Educación de la UNCE y orientadora por el Consejo Mundial de Educación y magíster en Educación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de la UNCE también. Jimena Giles Moreno, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Encantada de saludarte. Jimena, en esta ocasión, ¿cierto?, nos convoca a hablar un poco de historia, de lo que usted ha abordado en su estudio historiográfico. Y antes de comenzar, ¿cómo concibe usted la historia? Bueno, la historia para mí claramente es un punto de vista. No estoy de acuerdo con aquellos que plantean que la historia tiene que ser objetiva. Desde el momento en que se selecciona un tema, un objeto de estudio, ya se pierde la objetividad porque se toma un riesgo, se asume un riesgo, un punto de vista. Eh, Sabido es que hay hechos y acontecimientos muy controversiales. La situación de Balmaceda, por ejemplo, puede ser vista por dos sectores de manera totalmente antagónica. El pronunciamiento militar que algunos llaman, o el golpe cívico-militar del año 73 es otro caso. La guerra del Pacífico. Claramente, si uno mira las fuentes peruanas, se encuentra con una guerra del Pacífico y si mira las chilenas con otra. Distinto es que la historia como una ciencia humana, una ciencia social, se rija por un método científico. Y entonces, al regirse por un método científico, tampoco uno puede decir cualquier cosa o pensar cualquier cosa que no esté aceptada por el seguimiento de ese método y por el rigor de las fuentes. Una vez que el historiador o la historiadora interpreta, pone su punto de vista sobre las fuentes, esto que pensó y escribió, además debe ser sometido al escrutinio de la comunidad científica, nacional, internacional, y si estos planteamientos son comúnmente aceptados, al menos por parte de esa comunidad, podemos considerar que estamos haciendo ciencia histórica. Si a alguien se le ocurre decir algo muy descabellado, como por ejemplo el argentino que sostenía que el origen del hombre estaba en la Patagonia Argentina y que de ahí se había expandido al resto del mundo, bueno, si eso no tiene asidero en la comunidad científica, entonces queda desechado. Pero claramente, para responder su pregunta, para mí la historia es un punto de vista, implica asumir un riesgo, implica ponerse en algún lugar a tomar la foto o la radiografía de una sociedad y sus procesos y hechos más relevantes. En su carrera, muchas gracias, en su carrera de educadora también ha ejercido la historiografía, ha creado libros de historia y dentro de su creación y producción de historiográfica tiene que ver con el MEMCH y especialmente con la figura de Elena Cafarena. ¿Nos podría explicar por qué se interesó en estudiar esto en particular? Bueno, separemos los dos focos de tu pregunta, ¿verdad? Una se refiere al MEMS y lo segundo a Elena Cafarena. Me interesó estudiar el MEMS porque ya como estudiantes de historia, junto a Fedora Rojas, Lorela Lopresti y Eda Gaviola, nos sensibilizamos respecto a este movimiento político, social, cultural, que marcó la historia de Chile con grandes líderes y cuyos efectos todavía están marcando la agenda de nuestro país. Nos dimos cuenta, siendo muy jóvenes, de la importancia que tenía esta verdadera gesta del MEMS. Nos dimos cuenta de lo que habían hecho estas mujeres, lo que ellas habían hecho era realmente extraordinario, y nos pusimos a estudiar
cómo era que las mujeres habían llegado a alcanzar no solo el derecho a voto, sino que a poner en la agenda temas tan importantes como el divorcio, el aborto, la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres, por citar solo algunas de las materias en las que el MEMS trabajó. Por otra parte, yo soy nieta de Elena Cafarena, y no solo soy su nieta, sino que soy de todos ellos la más cercana, la que vivió en su casa, la que la visitó todos los días de la vida, y por lo tanto también muy tempranamente me di cuenta de la enorme importancia que tenía esta mujer como una fuente histórica viva, eh, y me costó mucho eh, entender siendo tan chica que Elena Cafarena no era solo mi abuela, sino que era de Chile, que era un personaje histórico de nuestro país que tenía que compartirla con mucha gente, compartir sus tiempos, compartir sus generosidades. Era una casa, la de ella, siempre visitada por muchas personas públicas, Pablo Neruda, Salvador Allende, más adelante las mujeres familiares de detenidos desaparecidos, Gladys Marín, todas las menchistas, todas las mujeres de la lucha feminista durante la dictadura, de distintas organizaciones, de Somos Más, entre otras, de una coordinadora de mujeres que se creó en esos tiempos, las personas con las que trabajó en el PIDE para la infancia dañada por los regímenes de emergencia, en fin. Y tempranamente, como te digo, a mis años de niñez o de pubertad, comprendí la importancia que tenía y que había tenido Elena Cafarena, no solo como feminista, no solo como abogada, sino también como jurista y también como líder de un movimiento político y social tan potente como el MENS. Usted hablaba, ¿cierto?, como Elena Cafarena como fuente histórica, pero ¿qué otras fuentes más usted utilizó para reconstruir la historia de Elena Cafarena y también del MEMS? Bueno, aparte de las fuentes secundarias o bibliográficas, y aparte de la enorme suerte de poder entrevistar a Elena Cafarena estando ella viva, nosotros tuvimos la tremenda oportunidad, que en realidad se le debe a la doctora en historia Fedora Rojas, eh, actualmente docente de la UTEM. Se le debió a ella el haberse encontrado con un acervo de más de 1.200 cartas y documentos inéditos del MEMS. En una primera etapa, 888 cartas, 888, es súper curioso el número, porque es como, casualmente son 3 ochos, 888 cartas compartidas entre las menchistas originales, inéditas, algunas con faltas de ortografía y con caligrafía muy deficiente porque eran enviadas por mujeres muy humildes, otras de mujeres burguesas y aristócratas escritas a máquina. Pensemos que en ese tiempo, año 35 en adelante, no existía el computador, no existía el WhatsApp, no existía Internet, muy poquísimas mujeres contaban con teléfono en su casa, y el medio de comunicación que usaron ellas para conectarse fueron las cartas. Fueron cartas que se enviaban por correos de Chile a lo largo de todo el país. Entonces, Fedora Rojas se encuentra haciendo una gestión después de la muerte de Elena Cafarena. Se encuentra primero con un acervo de 888 cartas que formaron parte del epistolario emancipador del MEMS, un libro publicado por ambas con el patrocinio del Archivo Nacional y la DIVAM, y posteriormente llegan a nuestras manos nuevamente a través de la
hija, mujer de Elena Cafarena, destaco mujer porque mi padre también es hijo, pero es un hijo varón, y las cartas estaban en poder de Ana María Giles, quien las entrega a nosotras para ver qué hacer con este material. Todo ello a través de una gestión de Fedora Rojas, en cuya segunda patita, en cuya segunda parte, nos llega otro acervo de alrededor de 440 nuevos documentos inéditos con los que nos encontramos actualmente trabajando. Esas tú comprenderás que son fuentes absolutamente privilegiadas, que nos han permitido conocer de primera mano a las protagonistas de este movimiento, sus temas, sus quehaceres, sus preocupaciones, sus caligrafías, sus lugares geográficos, y de esa manera prácticamente radiografiar o escanear al Mensch. Jimena, y como ir ya introduciéndonos un poco para que todos y todas comprendamos realmente el origen del MEMS, cómo surgió, quiénes fueron sus miembros, quiénes la componieron y cómo se culminó o se mantiene todavía el MEMS vigente. El MEMS surgió en una sala, en una salita chica, común y corriente de la Universidad de Chile, conseguida, así como todos nosotros en el mundo académico que nos pedimos una sala para reunirnos, o lo digo en tiempo pasado, cuando nos reuníamos, porque ahora con esta situación de emergencia pandémica Claro. ya no lo hacemos, una sala conseguida por Elena Cafarena y Marta Vergara en la Universidad de Chile, y un llamado a un grupo, en ese tiempo un puñado apenas de mujeres, de distintas clases sociales, de distintas posiciones políticas, pero obviamente más acentuadas hacia la izquierda, mujeres algunas católicas, otras agnósticas, otras francamente ateas, unas profesionales, otras obreras, y con un llamado a organizarse bajo la consigna de votar en las próximas elecciones, de conseguir el derecho a voto político amplio, puesto que ya sabes que en ese tiempo existía el voto para las mujeres en elecciones meramente de alcaldes. La idea era, bueno, ¿y por qué de alcaldes sí y de parlamentarios y presidentes no? Porque se tenía la noción en ese tiempo, todavía muy marcado por la ideología patriarcal, se tenía la noción de que la municipalidad era como una casa. La municipalidad se parecía al manejo de una casa y por lo tanto las mujeres eso lo sabían hacer. En cambio, las elecciones parlamentarias y municipales ya eran ligas, parlamentarias y presidenciales, bien digo, ya eran ligas mayores y para eso más bien se esperaba que lo hicieran hombres. Las mujeres entonces que ya habían acudido a la universidad, que ya habían entrado al mundo del trabajo, que ya habían llegado del campo a las ciudades, que ya habían leído a otras mujeres feministas y a otros autores feministas en el mundo, se plantearon aquí en Chile la posibilidad de que ellas también pudieran tener el derecho a voto y organizaron el MEMS, que, bueno, hubo que discutir cómo le íbamos a poner a este movimiento, y se elige, entonces sale como en una lluvia de ideas ahí en el calor de la reunión, surge espontáneamente la idea de llamarle Movimiento Pro Emancipación, tremenda palabra, potentísimo, muy revolucionaria para los tiempos, Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile. Como tú sabes, en historia es muy importante acotar
temporal y espacialmente las cosas, y ellas lo hicieron así de acotado. Movimiento pro emancipación. Emancipación es muy importante porque no es solamente el voto, era todo lo demás, todas las formas de emancipación política, biológica, cultural, etcétera. Emancipación de las mujeres ¿de dónde? ¿De Argentina? ¿De España? No, de Chile. Eh, ¿Quiénes fueron las primeras líderes? Bueno, a mí me gusta hablar mucho de Marta Vergara, porque creo que Elena Caffarena ya, con el esfuerzo que se ha hecho, es bastante más conocida. No así Marta Vergara, que es una periodista y escritora eh, que me gusta llamarla una mujer irreverente por su libro autobiográfico, una mujer que se separó de su primer marido para poder escribir, para poder ejercer el periodismo, que llegó del hemisferio norte con ideas emancipadoras y que pese a tener una historia social muy distinta a la de Elena, porque Marta sí pasó pellejería, sí tuvo falta de mamá desde muy joven, sí tuvo esta separación dolorosa, ella logra aliarse con Elena Caffarena, logra ver en Elena un liderazgo, logra transmitirle la idea de la necesidad de organizar a las mujeres en un colectivo. Y Elena, que era una persona bastante de bajo perfil, en un primer momento no quería aceptar la invitación, finalmente concurre y termina convirtiéndose en la primera secretaria general de la organización. Y cuando te digo secretaria general, no es la secretaria la que toma apunte y toma nota. Era la líder principal, la autoridad principal de este organismo que no tenía presidenta, por ejemplo. Tenía un comité central dentro del cual Elena era la máxima líder y tenía comisiones, distintas comisiones para distintas materias. Tenía, por ejemplo, un comité de propaganda, dentro del cual obviamente correspondía que estuviera dirigido por Marta, que era la que mejor se manejaba en temas de comunicación. De hecho, ella fue la que gestó, Marta Vergara, el periódico La Mujer Nueva, periódico, no diario, porque no salía todos los días, salía cada cierto tiempo, 15 días generalmente, en el que las mujeres del Mensch pudieron hacer una labor educativa y cultural hacia sus otras congéneres y distribuir este periódico por todo Chile. Ese periódico, la mayoría de los artículos que allí salían, los gestionaba Marta Vergara, elegía las ilustraciones, estamos hablando de una época que no existía copy-paste, no existía Google donde buscar las fotos, o sea, todo hecho a mano. Y Marta Vergara dice en su libro autobiográfico, dice que ella lo hacía todo, conseguía los auspicios, redactaba los artículos, y que lo único que le faltó fue salir a venderlo a la calle. ¿Quiénes otras mujeres formaron el MEMS? Bueno, como te decía, era un ramillete muy diverso, dentro del cual hay mujeres también obreras, ¿ya? Como María Ramírez, como Doña Eulogia, y otras mujeres de clase media que se sumaron después, como por ejemplo la destacada profesora de historia y amiga personal de mi abuela Elena, la señora Olga Poblete. Gran valor, gran académica, gran profesora de historia de generaciones y generaciones en el pedagógico de la Universidad de Chile. Jimena, Hubo otros nombres también que te podría nombrar, como doña María Marchán, la esposa del escritor González Vera, en fin, pero tratando de hacer una síntesis, también te podría nombrar a la señora Angelina Mate, o sea, de la aristocracia, claramente. Entonces tenías todo el espectro, tenías mujeres obreras que trabajaban en fábricas textiles,
y tenías mujeres de la aristocracia, y entre medio, profesoras, abogadas, ingenieras, mujeres de la clase media, y también dueñas de casa, Jimena, médicos, enfermeras. sí, Jimena, y en este movimiento, imagino, ¿tuvo alguna repercusión en el ámbito político, cultural? ¿Cuál fue la recepción más viable o más visible que pudiste tú encontrar en tu estudio? ¿Hubo rechazo de la aristocracia, del mundo político? ¿Estuvo a favor? ¿Cómo fue ese momento? Claro, hubo dos principales tensiones Mm, externas y una tensión interna. mm, Que no te contesté en la pregunta anterior cuando tú me dejabas una colita que no se me fue de la cabeza, que era la colita de cómo este movimiento terminó. Ahora sí. voy a ver si te lo retomo. Ya. Bueno, dentro de las tensiones externas al MEMS, cabe destacar en primer lugar a la Iglesia Católica. Mm, Nosotros tenemos registros de cartas en las que se describe cómo el MEMS iba a una localidad, en este caso a Ovalle, concretamente, ya. formaba un comité local del MEMS, creaba la directiva, comenzaban a llevarle los estatutos, a darle la documentación, le empezaban a distribuir La Mujer Nueva, el periódico, Mm, y llegaba el cura, se reunía el domingo con las mismas mujeres que habían ido a la reunión del MEMS y les decía que este era un grupo ateo, que estaba a favor del voto, que estaba contra la familia, y les desarmaba todo. mm, Entonces, las mujeres el día lunes le mandaban una carta a doña Elena, secretaria general, diciéndole que no iban a participar más porque el cura no las dejaba. Se venía todo a pique. mm. Bueno, por supuesto, iban de nuevo a tratar de conquistar eh, a esas mismas adeptas o a otras, a mostrarle que no venía la apocalipsis por el hecho de que se ligaran al MEMS. Eh, es muy bonita la historia de Ovalle, porque al final esas mismas mujeres que en la carta le renuncian a Elena Cafarena, al tiempo le rinden un tremendo homenaje cuando ya la conocen a ella, conocen al movimiento en forma cabal y, y terminan, digamos, adhiriendo de todas maneras y contra las opiniones del cura. El otro enemigo del MEMS externo fue el machismo, Mm, la cultura patriarcal, y aquí nos vamos de izquierda a derecha, o sea, en forma transversal, rescatando salvo al Frente Popular y mm, concretamente a mi amado, querido, idolatrado Pedro Aguirre Cerda, mm, profesor, bajito, llamado Don Tinto, que fue el que se alió con las mujeres del MEMS, concretamente con Elena Cafarena, y creyó en el derecho que ellas tenían a ejercer el voto, y de hecho le encargó a Elena Cafarena y a una ayudante joven que ella tenía, que se llamaba Flor Heredia, mm. estudiante de Derecho, les encargó la redacción del primer proyecto de voto femenino, que no es el que finalmente se aprobó, pero que sentó las bases de lo que sería el futuro proyecto, que finalmente, por razones prácticamente del azar, lo termina aprobando Gabriel González Videla, el Mm, mismo que había promulgado la ley maldita, mm, conocida por los sectores de derecha como ley de defensa de la democracia, y el mismo que había mandado relegado al marido de Elena Cafarena, Jorge Giles, a Pisagua y a otros varios dirigentes de izquierda, mm, el mismo que tenía un campo de concentración en Pisagua donde tenía prisioneros a mujeres y niños. Tú te das cuenta de lo que sería hoy día mm. frente a los organismos internacionales darse el lujito de tener
preso en un campo de concentración a niños menores de edad con sus madres, algo totalmente impensado en los tiempos que se viven. Bueno, ese señor, no porque fuera especialmente progresista, sino que porque le toca, por azar, después de que lamentablemente fallece don Pedro Aguirre Cerda y también su sucesor Juan Antonio Ríos, le toca ser el que finalmente promulga esta ley de derecho a voto, dándose además el lujo de no invitar a la secretaria general del MEMS, Elena Caffarena, al acto de promulgación de la ley de voto femenino. Ella lo tuvo que escuchar en su casa por radio, después de haber luchado 15, 20 años continuos por este derecho, y no conforme con eso, le conculcó su inscripción en el registro electoral. Por lo tanto, cuando fueron las próximas elecciones, Elena Caffarena se encontró con que no podía votar y tuvo que hacer una reclamación ante la autoridad de la época, ella como abogado, como jurista, defenderse y obtener finalmente su derecho a voto después de demostrar que no era comunista, que nunca había sido militante comunista, que no tenía ninguna, en todo caso, ninguna cosa en contra de los comunistas. Ella estaba casada con un comunista, pero ella no lo era, y que su único pecado era alguna vez haber votado y haber confiado en Gabriel González Videla, cuando él, antes de que se diera vuelta la chaqueta y antes de que promulgara la ley en contra de la democracia. Ahora, enemigos internos dentro del MENCH era, yo te diría, el Partido Comunista, en el sentido de que el Partido Comunista se dio cuenta de la pujanza, del poder enorme que tenía este movimiento, de la cantidad de mujeres que había logrado convocar, y entonces intentó instrumentalizarlo. Intentó instrumentalizarlo para los fines del partido, y una de las cuestiones de principios del MEMS muy importante era que ellas eran plurales, o sea que no iban a adherirse ni al Partido Radical como instrumento, ni al Partido Comunista siendo instrumentalizadas por este, ni a ningún otro partido. Ellas eran un partido, o diré mejor, una organización política social que permitía la pluralidad en todo sentido, en el sentido religioso, en el sentido social, en el sentido de adherencia o no adherencia a militancia política, etc. Por lo tanto, cuando el Partido Comunista trata de instrumentalizar al MEMS y a las mujeres, bueno, Elena Caffarena renuncia indeclinablemente, o como me gusta usar la palabra, irredarguiblemente renuncia, y comienza en ese mismo día el ocaso del MEMS, comienza la caída del MEMS, porque comienzan las divisiones internas. Por lo tanto, una vez que se logra la finalidad, digamos, del voto político, el MEMS comienza a decaer, a desintegrarse y finalmente se extingue. Tú me preguntabas si todavía existe. Bueno, existió en la época de la dictadura cívico-militar. Existió un movimiento que se llamó MEMS 83, fundado en el año 83 y con vigencia en adelante, que no estuvo conectado con el MEMS anterior, no tuvo los mismos ideales, se movilizó por otro tipo de motivos, en este caso siendo muy relevante la lucha contra la dictadura,
Mm. Y sí, tuvo algún diálogo con Elena Cafarena, pero no podemos atribuir un liderazgo directo de Elena Cafarena a ese modelo. Jimena, y ahora como enlazándolo un poco con la actualidad, antes de la pandemia e incluso antes del estallido del 18 de octubre, hubo un movimiento muy grande feminista en Chile. ¿Cuál sería para usted el legado del MEMS y Elena Cafarena en estos movimientos que surgieron en Chile hace muy pocos años? Yo pienso que el MEMS y Elena Cafarena abrieron una puerta, una ventana, un Mm, espacio infinito eh, que todavía no alcanzamos a dimensionar las proyecciones finales que va a tener. mm, Yo creo que las jóvenes actuales en la enseñanza media y mm, universitaria, eh, y no solamente las mujeres más educadas, sino que incluso me ha tocado escucharlo de mujeres que son asesoras del hogar, mm, que son mujeres de a pie, comunes y corrientes, hay una conciencia mucho mayor, hay un mm, orgullo mucho mayor de ser mujer, de los derechos que se tienen y de los logros que se consiguieron. mm. Eh, Tú me estabas preguntando por el 18 de octubre en adelante, pero yo no puedo soslayar, mencionarte el impacto que ha tenido también el MEMS en lo que fueron estas elecciones de ahora, ¿ya? De 2021, Mm, donde un número inmenso de mujeres se alza en los territorios como alcaldesa, se mm, alza como gobernadora, eh, donde hemos tenido ya dos veces una mujer ejerciendo el cargo de presidenta de la República en Chile, pero no solamente me quiero referir al ámbito político, donde es clarísimo que las mujeres desde el Parlamento, desde el Senado, desde la presidencia, desde las alcaldías y ahora desde las gobernaciones, mm. eh, están cambiando las decisiones que se toman y se tomarán en nuestro país, sino que también me quiero referir a otra serie de aspectos del MEMS tal vez menos conocidos, pero que lograron permear a nuestra época. Es decir, que todavía estemos debatiendo acerca del aborto Mm, y sus causales. mm, Eh, es uno de los ejes, por ejemplo, que he leído en el programa de don Daniel Jadwe, mm, ahora, 2021. Bueno, mm, ese era un tema que en el año 1935 el MEMS planteó, puso en la mesa, puso en la agenda. El tema, por ejemplo, de igual salario para hombres y mujeres por igual función, mm, también lo planteó el MEMS. También planteó el derecho al divorcio, a que la mujer administrara sus bienes. mm, También planteó un tema quizás un poco tangencial, pero que yo lo encuentro muy poco estudiado aún y súper relevante, que es el tema que tiene que ver con la infancia. mm, Fíjate que todos estos hechos que nos atormentan y que están ocurriendo en nuestro país, de niñas violadas, de niños asesinados, de niños desaparecidos, que mm, vemos en televisión todos los días, este fue un tema que el MEMS tomó, abrazó y defendió con ahínco. mm, Y no solo el MEMS en el año 35. Te recuerdo que durante la dictadura Elena Cafarena crea el PIDE, que es un programa para los niños que volvían a Chile retornados y que habían sido dañados por los estados de emergencia. Y era un programa que a estos niños les brindaba salud mental, les brindaba educación, los ubicaba, se preocupaba de la totalidad. Incluso me tocó ver, fíjate, a Michelle Bachelet, a una joven Michelle, eh, médico salubrista, atendiendo gratuitamente a estos niños que llegaban del exilio porque, bueno, doña Elena le pedía
y armaba todo un pool de profesionales para atender esta situación. Yo creo entonces que a esas jóvenes mujeres que estuvieron marchando y manifestándose desde el 18 de octubre en adelante, les crecieron las ideas, se les iluminaron sus ideas, sus corazones, se pusieron poleras, me tocó ver desfilar mujeres con poleras de Elena Cafarena y de otras grandes del feminismo chileno, haciéndolo con mucho orgullo y con mucho conocimiento. O sea, ya no es como en el pasado que tú le preguntas a alguien en la calle quién es Elena Cafarena y te dice, ah, la de las panty, como lo dijo un día esta niña, la Pamela Díaz, ¿no? Ah, Elena Cafarena, la de las panty. Sí, la de las panty, pero también la del feminismo, la del MEMS, la de los estudios jurídicos, la de la defensa de los desamparados, esa Elena Cafarena y ese MEMS. Solo quería ya ir finalizando y preguntando, viene una constitución, una nueva constitución que podría ser una posibilidad para mejorar muchos aspectos de la sociedad chilena. ¿Cuál sería para usted como el mensaje o, resumiendo en una frase global, a esta nueva constitución? ¿Cuál debería ser aquel mensaje? Me das una bonita oportunidad de parafrasear a una importante activista lesbo-feminista a la que admiro mucho y por la cual voté en las recientes elecciones de gobernadores, porque yo soy de la cuarta región y ella es una abogada ovallina llamada Jennifer Mella, que señala que este trabajo de la constituyente se tiene que convertir o se tiene que centrar en convertir los sueños en derechos. Y me gusta ese concepto. Todos los sueños de agua potable, los sueños de vivienda, los sueños de matrimonio igualitario, los sueños de poder decidir sobre el cuerpo de la mujer, los sueños de pueblos originarios, los sueños de matrimonios igualitarios y adopción homoparental, los sueños de inclusión de todo tipo, de personas trans, de personas de distintas etnias, de personas con limitaciones físicas, de personas que piensen distinto, de personas que vistan distinto, de personas que quieran llevar el pelo morado, verde, amarillo, da lo mismo. Inclusión, respeto. El sueño también no lo puedo dejar fuera de una infancia protegida, como lo soñó Elena Cafarena. En eso nos falta mucho, muchísimo. Tiene que ser un tema realmente de preocupación de los próximos tiempos. Muchas gracias, Jimena, por esta entrevista y solo recordar que este es el libro que hemos estado hablando, ¿cierto? Para cualquier persona que quiera adquirirlo, aquí tiene la historia de Elena Cafarena escrita por Jimena Gile. Muchas gracias por esta entrevista y espero que nos volvamos a encontrar nuevamente. Oye, los que quisieran adquirirlo lo pueden buscar en la Universidad de Santiago, en la editorial de la Universidad de Santiago de Chile. Sí, pues para mí también ha sido un tremendo gusto, te felicito por tus inquietudes, por tus preguntas, y para mí ha sido un verdadero agrado. Muchas gracias, entonces nos vemos a todos y a todas en una próxima entrevista acá en Waves. Chao.